Revelador e increíble, mis dos hijos regresaron 3 semanas después de un cumpleaños desgarrador. Las risas de Diego y Sofía aún resonaban en su mente, una melodía de alegría que se había visto abruptamente interrumpida. El último cumpleaños, repleto de globos coloridos y una torta que relucía bajo la luz cálida de su cocina. Ahora era un eco distorsionado por la presencia inesperada de su expareja. Una figura que había orbitado en sus recuerdos como un cometa lejano, pero que de repente, en un acto inesperado, había vuelto a cruzar su camino. María se sumió en un océano de emociones, cada ola empujando con fuerza su sentido de la estabilidad. Mientras trabajaba en la cafetería del barrio, el aroma del café recién hecho llenaba sus pulmones, pero el corazón le pesaba. La mirada de sus compañeros y clientes parecía atravesarla, preguntándose si era capaz de proteger a sus hijos de los demonios del pasado. Realmente estaba lista para cargar con el peso que su ex daba a cada interacción. La imagen de Diego y Sofía, jugando en su nuevo estudio de arte, con colores vibrantes en sus manos, contrastaba con su confusión interna. ¿Cómo puedo enfrentarlo?, se preguntaba con la mente acelerada, la respiración irregular. La angustia se apoderaba de ella mientras revisaba una y otra vez la escena de su cumpleaños en su mente. Sabía que mantener ese refugio familiar había sido un desafío monumental, pero ahora, todo se sentía en riesgo. Tras 3 semanas de silencios pesados, el timbre de su puerta sonó como un preludio a un drama que estaba lejos de resolverse. Ante su mirada, los dibujos de sus hijos danzaban sobre el papel. Sus pequeños artistas habían plasmado una obra llena de esperanza, y eso le encendió una chispa, un rayo de sus sonrisas. Pero lo que brotaba de esos dibujos era una verdad alarmante: Diego y Sofía estaban encontrando su voz. Y a medida que se metían en un mundo lleno de posibilidades, ella temía perder el control. ¿Y si esto lo usa en su contra?, se preguntó mientras el agobio la abrazaba. La mujer que había luchado con uñas y dientes por ser ejemplar sabía que, a pesar de sus esfuerzos, esa verdad ahora provocaba una turbulencia dentro de ella. La tentación de subirse al barco de facilidades que ofrecía su expareja desdibujaba la línea que había trazado entre el amor maternal y el miedo de perder a sus hijos. La frustración apretaba su pecho mientras intentaba encajar las piezas de este nuevo rompecabezas. La posibilidad de ceder ante la presión era atractiva, un refugio ante la tormenta que se avecinaba. Pero estaba convencida de que sus hijos merecían más que ser marionetas en un juego ajeno. ¿Podré soportar esta carga?, reflexionaba con la cabeza gacha. La sensación de conflicto interno acechaba, y la vida la empujaba a una encrucijada. Todo lo que deseaba era que regresaran y que, como en los dibujos que habían hecho, la vida se llenara de colores alegres, sin las sombras de su pasado. Pero el regreso de su expareja podría significar un regreso a lo que había dejado atrás. Así, mientras contemplaba los garabatos artísticos en la mesa, su corazón latía con una pregunta aterradora: ¿qué camino debo seguir?, con el peso de su decisión balanceándose sobre sus hombros. La idea de enfrentarse al pasado se convertía en la única opción que parecía verdadera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía, la expectativa se convertía en una espiral incontrolable. ¿Podría encontrar el equilibrio entre lo que sus hijos deseaban y lo que necesitaban? Mientras su mente vagaba por esta selva de incertidumbres, el horizonte dejaba entrever un camino. Pero cada paso que daba también traía la sombra de sus viejos miedos.
La puerta se había entreabierto, y aunque su camino parecía más claro, quedó claro que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Estaría dispuesta a arriesgar todo por la libertad que tanto anhelaba. María se sentó en su mesa, el papel desbordante de dibujos vívidos frente a ella, y sintió que cada trazo de sus hijos era un llamador hacia un futuro que aún no se había decidido. La lucha interna la devoraba, y la pregunta omnipresente seguía anidando en su mente: ¿estaré a la altura de los desafíos que se avecinan? Era el mismo dilema al que se había enfrentado al salir de su relación, pero ahora el monstruo tenía forma. No era un recuerdo borroso, sino una realidad tangible que podría volver a desestabilizar todo. El siguiente día, al abrir la cafetería, el mismo aroma de café que solía considerarse un bálsamo para su alma era ahora un latido persistente de ansiedad. Los rostros de conocidos y extraños reflejaban la cotidianidad que ella anhelaba, pero que se sentía distante. Cada mirada parecía un recordatorio de su fragilidad. La idea de que su expareja pudiera entrar en sus vidas nuevamente le desgarraba el corazón. La imagen de sus hijos sonriendo, absortos en su arte, se confundía con viejos miedos, la incapacidad de protegerlos. El miedo a que su antiguo amor se convirtiera en una amenaza real. Decidida a confrontar esos miedos, María se propuso explorar su propio poder. Sabía que había estado eludiendo su propia voz. Su arte, su pasión por la pintura que había dejado de lado durante años, comenzaba a reclamar su atención. Recordó cómo cada color aplicaba un matiz único a su visión del mundo. Quizás la pintura sea la clave para liberar mi mente, pensó. Como un acto de rebelión, decidió inscribirse en un taller local de arte. Volver a tocar el lienzo podía ser la terapia que necesitaba para enfocar sus inquietudes. La primera clase fue un sacudón. No solo redescubrió su destreza, sino que también le ofreció una comunidad de apoyo. Midió sus emociones a través de la paleta de colores. La risa de sus compañeros resonaba como una melodía que resonaba con una armonía familiar. Al principio, se sintió afuera de lugar. Pero a medida que los pinceles se deslizaban sobre la tela, su ansiedad comenzó a disiparse. Cada trazo liberaba fragmentos de aquel dolor que había cargado. A medida que avanzaban las semanas, notó cambios dentro de sí misma. La confianza se gestaba en su interior, sus inseguridades comenzaban a desvanecerse a la par de la acrílica que secaba en su lienzo. Se enfrentaba a su propio reflejo en la pintura. Y lo que antes era un retrato de tristeza se transformaba en una representación de resiliencia. A través de círculos y líneas, se dio cuenta que estaba tejiendo una construcción más fuerte que podía controlar. No solo para ella, sino también para sus hijos. Sin embargo, en el fondo, la sombra de su expareja aún acechaba. La noche del último taller, mientras regresaba a casa, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía imaginarlo, entrando por su puerta, desarticulando su esfuerzo. Pero esta vez, en vez de sucumbir al miedo, se detuvo en seco y respiró hondo. No dejaré que decida por mí, se dijo con determinación. Al llegar, un mensaje iluminó su pantalla, un texto de él. No pudo evitar sentirse atrapada entre la furia y la paz que había logrado construir. Esa sensación de estar al borde de un precipicio, de estar a punto de caer o elevarse más, la abrumó. Se preguntó si la decisión que tomara sería un paso hacia su libertad o hacia un nuevo ciclo de confusión. La pregunta se cernía sobre su futuro, y una fuerza nueva la empujaba hacia adelante. Estoy lista para enfrentar lo que viene. El instante decisivo estaba a punto de llegar. Contestar ese mensaje podría significar abrir una puerta que había decidido mantener cerrada. Pero, ¿y si esta vez se presentara la oportunidad de tomar control sobre su vida? La siguiente decisión definiría no solo su camino, sino también el de sus hijos. La vida se había convertido en un delicado equilibrio, y sabía que estaba a un paso de un desenlace que podría cambiarla todo. El reloj marcaba las 10 en punto cuando María, aún temblando por la sorpresa del mensaje recibido,
se sentó frente a la pantalla de su teléfono. Su mente era un torbellino. Cada palabra que leía se transformaba en un eco de los días pasados, llenos de dolor y miedo. Yo estaba ahí en la cercanía virtual, como una sombra dispuesta a arrojar dudas sobre su nueva realidad. Sin embargo, no podía permitírselo. Hoy, mi historia comienza a escribirse de nuevo, pensó con firmeza. Respiró profundamente y decidió que no respondería inmediatamente. En lugar de ello, se dirigió hacia su estudio, donde el lienzo en blanco la esperaba, despreciando todo lo que pudiera perturbar su paz. La ansiedad y la rabia aún se retorcían dentro de ella, pero ahora contemplaba esos sentimientos como un combustible, no como un obstáculo. Con cada pincelada que aplicaba, buscaba canalizar esa energía negativa en algo tangible y hermoso. Era su forma de reescribir la narrativa. Poco a poco, las composiciones abstractas comenzaron a tomar forma. Cada color se mezclaba, imitando las emociones que trataba de dominar, creando paisajes interiores que reflejaban su viaje personal. Se dio cuenta de que cada una de aquellas obras de arte no solo representaba sus luchas, sino también sus victorias. Le descubrió un significado renovado. El dolor se transformaba en fuerza y la fragilidad se rediseñaba como valentía. Al finalizar la sesión, observó su creación. El cuadro era un mosaico de sus experiencias, pero también un gesto de resistencia. Era su testimonio personal de que podía levantarse, incluso cuando había considerado que todo estaba perdido. La confianza renacía, como un amanecer quebrando la oscuridad. Anhelaba que sus hijos pudieran ver esta transformación y, sobre todo, quería que sintieran que su madre no se rendiría. Una semana más tarde, el taller de arte había comenzado a convertirse en un refugio. Se sintió capaz de compartir sus inquietudes con sus compañeros. Cuando una de sus compañeras, Valeria, abordó el tema de las relaciones difíciles, María se dio cuenta de que estaba lista para abrirse. A medida que hablaba, fluían relatos de inseguridades, fracasos y también de la superación que cada una había logrado. La vulnerabilidad se transformó en fortaleza, un aprendizaje compartido bajo la mirada comprensiva de otros. En medio de esas conversaciones, se cultivó una nueva amistad. Valeria se volvió una aliada, alguien que le ofrecía un espacio seguro para expresarse. La seguridad de tener un apoyo hizo que María reflexionara sobre su historia, con cada palabra. Estoy desarmando mis ataduras, se decía. A veces veía en los ojos de Valeria un destello de comprensión profunda, como si juntas pudieran desplegar un mapa de sus caminos hacia la sanación. Era en esos momentos de conexión personal que María empezó a entender un aspecto crucial de su viaje. La soledad podía ser un monstruo, pero la comunidad también podía convertirse en su aliada. Con cada sonrisa compartida y cada trazo de pintura, se sentía más fuerte e imparable. Una inquietante invitación aguardaba, provocando una nueva corriente de emociones, una exposición de arte en la que podía presentar su obra. La idea la llenó de entusiasmo, pero también de nerviosismo. La posibilidad de mostrar su trabajo al mundo parecía un paso decisivo hacia su emancipación personal. La noche previa a la apertura, mientras repasaba los detalles de su exposición, el sonido de un nuevo mensaje la sacudió de sus pensamientos. Era él. ¿Podemos hablar? María sintió un nudo en el estómago, pero esta vez la sensación era diferente. Era una mezcla de desafío y determinación. Estaba realmente lista para abrir la puerta a una conversación que podía desestabilizar todo lo que había construido. La decisión se cernía sobre ella, un nuevo test para su lucha interna. Mientras cerraba los ojos, imaginó lo que realmente quería en su vida. La respuesta no se encontraba en el pasado, sino en las posibilidades que aún estaban por venir. Consciente de que el futuro no era más que una hoja en blanco, se preguntó si podía tener la fuerza suficiente para enfrentarlo nuevamente. Pero un brillo de determinación brillaba en su interior, marcando el inicio de una nueva batalla.
Iría a responder o a seguir adelante y dejar que sus acciones hablaran por ella. La elección estaba al alcance de su mano. María despertó con la luz de la mañana resbalando a través de la ventana, su mente ya en marcha, lidiando con las decisiones que se agolpaban dentro de ella. La exposición era una realidad inminente. Pero el mensaje que había recibido la noche anterior pulsaba en su pensamiento, como una herida que necesitaba curarse. No podía esconderse ante una confrontación que, de alguna manera, había estado evitando desde hacía tiempo. Por eso decidió enfrentar esa incertidumbre con la misma valentía que había aplicado al arte en el taller. El día avanzó con una intensidad que alimentaba su resolución. Mientras preparaba su exposición, cada pincelada sobre el lienzo se sentía como un paso hacia la libertad. Cada trazo de color era un testimonio de su resiliencia. Sin embargo, en un rincón de su ser, sabía que la auténtica libertad también requería enfrentar su pasado. Esa conversación pendiente con él se había convertido en un aspecto no resuelto de su vida, una gran sombra entre ella y su nuevo comienzo. Cuando el tiempo llegó para la exposición, María sintió que sus nervios se intensificaban. Las paredes estaban adornadas con sus obras, cada una celebración de su transformación. A medida que los visitantes comenzaban a llegar, su corazón latía con fuerza. La mesa de recepción, con su vino tinto y galletas artesanales, se convirtió en un campo de batalla entre su confianza y su ansiedad. Con cada elogio que recibía sobre su arte, comenzaba a darse cuenta de que su valor radicaba en más que solo estas obras. Estaba en la historia de dolor que las alimentaba y en la sanación que cada color representaba. «Estás aquí, y eso es lo que importa», se repetía como un mantra. Pero el sonido de su teléfono vibrando en el bolsillo terminó por interrumpir ese momento. Era una frase que la sacó de su ensueño creativo. «¿Vas a contestar?». La tensión que sentía por el mensaje se mezclaba con la sensación de tener el control de lo que había hecho. Impulsada por una rabia renovada, decidió dejar el teléfono en silencio y volver a perderse en la conexión que había forjado con Valeria. Era su oportunidad de ser escuchada, de saber que no estaba sola. La velada siguió fluyendo, con risas y conversaciones que imbuían la sala con una energía vibrante. A medida que la noche avanzaba, un comentario de Valeria resonó en su mente: la valentía no siempre se trata de luchar contra otros. A veces, es solo reconocer nuestra propia historia. La frase caló en lo más profundo de María, articulando un descubrimiento que había vagado por su mente desde hacía meses. Era este reconocimiento y este arte la forma de reclamar su espacio, su voz. Cuando la exposición llegó a su final y la gente comenzó a marcharse, María sintió una extraña calma. Había logrado expresar su historia, encontrar fortaleza a través de su vulnerabilidad. Fue entonces, impulsada por la euforia de la validación, cuando tomó otra decisión: era hora de dar el paso hacia esa conversación que había temido. Decidió que respondería al mensaje de él. Al llegar a su hogar, su corazón estaba acelerado. Abrió el mensaje en su teléfono, las palabras formándose como un eco de lo que había dejado atrás. En ese momento, la imagen de sus hijos sonriendo, admirando sus pinturas, floreció en su mente. Debía ser un ejemplo para ellos de que la vida, aunque desafiante, es un viaje que no se debe abandonar. Con la computadora abierta teclados en mano comenzó a escribir su respuesta, el sudor frío deslizándose por su frente. Su corazón sentía que este último paso no solo sería un desafío, sino también una liberación. La claridad que había encontrado en su arte ahora debía traducirse a palabras. Cuando finalmente terminó, sentía que había ganado algo más que una batalla personal, había dado un paso hacia la reconciliación con su pasado. Pero justo cuando estaba a punto de presionar enviar, un pequeño zumbido en su teléfono la distrajo. Era un mensaje nuevo. «Te estoy buscando, necesitamos hablar». La ansiedad la golpeó como una ola. Las promesas de su renovación se tambalearon ante la realidad de lo que aún debía confrontar. Con el corazón latiendo desbocadamente,
Sintió que el ciclo de decisión y redención apenas comenzaba. Sería capaz de afrontar esta nueva realidad. El cielo se tornaba gris mientras María reflexionaba sobre los nuevos retos que la vida le presentaba. Sentada frente a la computadora, sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo quisiera recordarle la carga de la conversación que tenía pendiente. La frase del mensaje retumbaba en su mente: necesitamos hablar. La incertidumbre que sentía era agobiante. ¿Qué significaba realmente ese mensaje? Su mente se debatía entre la ansiedad de lo que podría revelarse y el deseo de enfrentar y superar su pasado. Una parte de ella sabía que aquellas palabras representaban un hilo que la unía a su historia, un lazo que, aunque tenso, podía, o debía, ser utilizado en su favor. Esa misma fuerza que había canalizado en su arte ahora debía servirle para abordar este nuevo capítulo. Se levantó, dio un par de pasos por su departamento mientras su mente maquinaba. Había crecido en valor, pero el temor seguía presentándose en cada esquina. La promesa de un nuevo futuro parecía tan cercana y, a la vez, tan lejana. Necesitaba redescubrir su voz tanto en la creación como en la confrontación. Por eso, decidió tomar como inspiración lo aprendido en la exposición. Se miró al espejo y le recordó de nuevo: la valentía está en reconocer nuestra historia. Ese mantra tomó forma mientras se preparaba. Esta vez, no solo se trataría de una conversación. Sería un enfrentamiento que la llevaría a lidiar con las emociones que había mantenido a raya demasiado tiempo. Se dio cuenta de que, al igual que en su pintura, cada conversación tiene un trazo, una oportunidad de añadir algo nuevo. Y sin embargo, esta vez, el lienzo era su vida, y no podía dejar que siguiera en blanco. Su mente quirúrgica llegó a un plan. Escribiría lo que quería decir en un papel antes de hablar. Necesitaba claridad en sus pensamientos. Cada palabra sería cuidadosamente elegida, como lo hacía con sus pinceladas. Se sentó y comenzó a escribir. Las ideas fluían, los sentimientos salían a la luz. Al plasmar sus pensamientos, comenzó a ver conexiones donde solo había caos. Poco a poco, el desasosiego fue dando paso a una resolución más sólida. Transcurría la tarde, cuando finalmente terminó de escribir su mensaje. Una amalgama de emociones había salido a la superficie. Estaba lista para enfrentar el abismo de su historia. Sin embargo, el reconocimiento de su preparación no desapareció el peso de la pesada sombra que había estado evitando. Cuando habló de su pasado, se sentía como una ejecutora de sus propias decisiones, un compositor de su destino. Apoyó el teléfono sobre la mesa. Su dedo tembloroso pasó sobre el botón de enviar. Las palabras que había escrito tenían el poder de transformar su vida. Fue entonces cuando el sonido del zumbido rompió el silencio de la habitación nuevamente. Un nuevo mensaje: Watch Maria. Are you ready to face the truth? Las letras se destacaron en la pantalla como un espejo oscuro que reflejaba su propia vulnerabilidad. La pregunta se convirtió en un recordatorio de todo lo que había enfrentado y de lo que aún le quedaba por resolver. Repasó lo que había escrito una vez más, sintiendo que era ahora o nunca. Con una determinación renovada y el corazón latiendo en su pecho, apretó el botón de enviar, marcando el inicio de un diálogo que cambiaría su vida. Por fin, la conversación estaba a un paso, pero aún no sabía la verdad oculta tras esas palabras. ¿Sería esta su verdadera liberación o simplemente el comienzo de una batalla que aún no había previsto? La tensión creció en su interior mientras sus dedos se temblaban, ansiosos por escuchar lo que seguiría. El mensaje quedó flotando en el aire, como una niebla que se negaba a disiparse. María sintió que el momento se alargaba, la incertidumbre comenzando a transformarse en impaciencia. Se levantó de la mesa, buscando distraerse mientras esperaba una respuesta. Sin embargo, su mente no podía dejar de girar en torno al contenido del mensaje, cuestionando su propia valentía. La respuesta llegó, abrupta y directa. Un nuevo zumbido en su teléfono. Voy a estar en el café de siempre a las 5,
es hora de hablar. La simple lectura de esas palabras la llevó a una montaña rusa emocional. La adrenalina comenzaba a fluir empujándola hacia un nuevo impulso que no podía ignorar. Consciente de que el tiempo no se detendría, decidió hacer un ejercicio que le había ayudado a superar la ansiedad en el pasado, su boceto mental de la conversación. Visualizó el lugar, el café con su aroma a café recién hecho, el murmullo de las conversaciones ajenas. Imaginó la antesala de ese encuentro, las miradas, las palabras que intercambiarían. Todo se sentía tan tangible, cada detalle clarificándola más. Ahora era el momento de prepararse no solo emocional, sino también físicamente. Frustrada ante cómo su outfit cotidiano solo reflejaba una sombra de ella misma, se dirigió al armario. Consciente de que quería proyectar una nueva imagen. Seleccionó una blusa que le confería fuerza y una falda que resaltaba su figura. Cuando se miró en el espejo, la imagen que le devolvió parecía más sólida, más decidida. Era un símbolo de su transformación. Mientras se dirigía hacia el café, el peso de pasos firmes resonaba bajo sus pies. María repasaba los puntos que había escrito. Necesitaba articular sus emociones. No permitiría que la frustración dictara la conversación, era su momento. Cada palabra que diría sería una pintura en esta nueva tela, y cada respuesta, un matiz que ella elegiría en su relato. Visualizó cómo los recuerdos de su pasado prevalecerían como un trasfondo, y cómo podría darle valor en su narrativa. Al llegar al café, intentó controlar su respiración. El murmullo del ambiente la envolvía. El sonido de las tazas chocando y la música suave le ofrecían un sentido de normalidad. Se sentó en una mesa cercana a la ventana, permitiendo que la luz entrante iluminara su cara y sus intenciones. Entonces, él apareció. Un destello de familiaridad e incomodidad la atravesó. Se encontraron en la mirada. Allí, en ese instante, la historia de ambos se reiteraba. Sabía que el objetivo de esta reunión no era solo dejarlo claro, sino también redescubrirse a sí misma en el proceso. Cada momento se sentía como la opinión del crítico frente a su obra. Este encuentro sería determinante, decorado de verdades y revelaciones. Mientras él se acercaba, el corazón de María latía con fuerza, no tanto por nervios, sino por una euforia inexplicable. Había llegado el momento de enfrentarse a sus propios fantasmas. Una vez más, sus palabras y su voz serían el motor de su propio crecimiento personal. Cada silencio en la mesa vendría precedido de una decisión. Seguir el guión trazado o dejarse llevar por las emociones que brotaban sin aviso. Antes de que él pudiera sentarse, ella respiró hondo. Las palabras que había escrito resonaban en su mente. Solo había una manera de obtener la libertad que tanto anhelaba, abrir su corazón, a pesar del miedo. Vamos a hablar de lo que pasó. Inició, y en esos primeros instantes sentía que su futuro se desdoblaba ante ella. Pero, en el fondo, sabía que este era solo el principio de una historia que prometía emociones intensas. La tensión envolvía el aire, como una tormenta que amenazaba con estallar. ¿Qué secretos se revelarían en el transcurso de esta conversación? ¿Estaría listo para afrontar la verdad que ambos habían evitado? El café se convirtió en un escenario donde los sueños, ansiedades y verdades se entrelazaban. María, con la mirada fija en él, sintió como cada palabra que había practicado se desvanecía en la incertidumbre que pesaba en el aire. La mesa entre ellos era solo una frontera física. Un límite que la separaba de la tranquilidad que esperaba encontrar al final de esta conversación. Lo que pasó, empezó él, su voz temblando ligeramente. Pero antes de que pudiera continuar, un rayo de determinación iluminó el pensamiento de María. Por un instante, se sintió como una espectadora de su propia vida. Ya no quería rehuir ni dejar que los ecos de su pasado la definieran. Tenía que tomar las riendas de esta narrativa. Lo que pasó fue doloroso, pero me ha llevado a entender muchas cosas sobre mí misma. Necesito que lo sepas, cortó María,
sintiendo cómo aquellas palabras se liberaban. Existía una ferocidad en su sinceridad, una entrega que la llenaba de coraje. Su voz, al principio vacilante, fue cobrando fuerza. Todo lo que había guardado durante tanto tiempo pasaba por su mente: el dolor, la incertidumbre, la horror, finalmente, la aceptación. Mientras él la miraba, comprendió que el tiempo había hecho su trabajo, había transformado su dolor en sabiduría. María no estaba allí solo para hablar de la relación que habían compartido, sino para redescubrir la mujer que había permanecido oculta tras el miedo. Era un momento de liberación, y al mismo tiempo, de descubrimiento. Me di cuenta de que me perdí en nosotros, en lo que debimos ser, y olvidé cómo ser yo misma, continuó, sintiendo que la vulnerabilidad se convertía en una fortaleza. Hoy no espero respuestas, solo quiero ser honesta sobre lo que siento y lo que he aprendido. Se detuvo un instante, buscando en su interior el coraje necesario para seguir. Esa no era solo una conversación. Era una reconciliación con su propia historia. Se dio cuenta de que abrir su corazón no solo era un acto de valentía hacia él, sino hacia sí misma. Él se quedó en silencio. Su expresión oscilaba entre entender y procesar. Era evidente que el peso de sus palabras lo había impactado. Sin embargo, la inseguridad comenzó a aflorar en su mirada. ¿Acaso estaba dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estaba preparado para reconocer sus propias fallas? La incomodidad del silencio se convirtió en un nuevo tipo de presión palpable. Ese instante se sintió interminable. María sabía que esta pausa era fundamental, un momento para permitir que las verdades flotaran entre ellos. Parafraseando un antiguo refrán, el silencio también habla. Era un campo de batalla de pensamientos no dichos, de arrepentimientos que emergían y necesitando luz. La tensión se cortó cuando él finalmente habló. No sé si entiendo completamente lo que me quieres decir, pero las cosas son más complejas de lo que parece, dijo, su voz más suave. María sintió un vuelco en su interior. Este no era el momento de perder la senda. Ella había llegado demasiado lejos. Quiero que sepas que el viaje hacia mi interior ha sido arduo, pero es el único donde puedo hallar la paz. No estoy aquí para juzgarte, sino para encontrar mi camino nuevamente. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo?, preguntó, y al pronunciar esas palabras, se preguntó si la respuesta sería el paso que necesitaba hacia adelante o una muralla que la mantendría atrapada entre dudas. La mirada de él se llenó de conflicto, un choque entre querer salir adelante y temer a las repercusiones de esa sinceridad que ambos habían eludido. María sintió que el aire se espesaba, y el futuro de ambos pendía de un hilo delicado. ¿Lograrían transitar juntos este nuevo camino o su encuentro se convertiría en el final de una historia inacabada? La mesa seguía siendo una frontera, pero ahora, tal vez, podría convertirse en el puente hacia un futuro desconocido. Al enfrentarse a su realidad mutua, María entendió que lo que estaba en juego era mucho más que la relación que habían perdido. Era su propio crecimiento personal, su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, la urgencia por un cambio personal la empujaba a una nueva pregunta mientras el café seguía zumbando a su alrededor. ¿Estamos listos para enfrentarnos a lo innegable, incluso si el camino se torna oscuro a veces? El espacio entre ellos era un precipicio, y María se sintió a punto de dar un salto hacia lo desconocido. A medida que las palabras colisionaban en su mente, a su vez se embotaban en la ordinaria rutina del café. Un lugar que aparentemente ofrecía calor pero que en ese momento parecía helado. Pasaron unos segundos, que se sintieron como horas, llenos de tensión cargada de expectativas. Él necesitaba un momento para procesar lo que había escuchado, pero para María, ese silencio era un grito. Experimentó un torrente de emociones, desde la angustia por el futuro incierto hasta un profundo sentido de empoderamiento. Sabía que su valentía podría no ser suficiente para ambos. Pero la fortaleza que había encontrado en su propia vulnerabilidad era su nuevo escudo.
Reflexionó sobre lo que significaba ser auténtica en un mundo que a menudo prioriza las apariencias, y se obligó a sí misma a mantenerse en su verdad. El café, un testigo mudo de su conversación, ahora parecía una burbuja que la aislaba del caos externo. Mientras el aroma del grano tostado vestía el aire, María se preguntó cuánto tiempo había pasado tratando de encajar en moldes que nunca le pertenecieron. Se dio cuenta de que había perdido su voz en el deseo de ser lo que otros esperaban. Pero hoy era diferente. Hoy elegiría ser el eco de su propia identidad. Si quieres avanzar, debemos ser honestos. ¿Qué es lo que realmente sientes ahora?, indagó, desafiando la inercia que amenazaba arrastrarlos de vuelta al pasado. La clave de su crecimiento personal radicaba en sostener ese posicionamiento firme. Era su oportunidad para alentar a su interlocutor a abrirse y confrontar sus propios demonios. La reacción de él fue un movimiento sutil, un cuerpo que se inclinó hacia adelante, mostrando que estaba dispuesto a hablar. La incertidumbre en sus ojos se entrelazaba con una chispa de interés. Podría ser un cambio crucial o el momento de un último adiós es complicado. No sé si estoy listo para enfrentar todo esto, murmuró, su voz cargada de temor. Ese temor embotellado resonó en el pecho de María como una campana. Ella había estado allí, sintiendo ese mismo dolor y la tentación de cerrar la puerta del pasado una vez más. Sin embargo, sabía que la autenticidad no podía florecer en un entorno condicionado por el miedo. Entiendo que da miedo, lo sé, pero quizás la verdad más aterradora es la que nos hemos negado a reconocer. Hace tiempo dejé de huir y te invito a hacer lo mismo, en lugar de temer lo que hay detrás de esa puerta. La única forma de seguir adelante es cruzarla juntos, declaró, dándose cuenta de que no emitía un ultimátum, sino una invitación genuina a la transformación. María observó los cambios en su expresión. Una mezcla de angustia y curiosidad que bailaba a sus espaldas. La vulnerabilidad, que al principio había sentido como una carga, ahora se convertía en una conexión potente. Habían compartido tanto. No solo amargura, sino también recuerdos de momentos felices que merecían un nuevo enfoque. Sin embargo, el verdadero desafío yacía en permitir que el otro se manifestara completamente, sin muros. La incertidumbre todavía reinaba en el aire, pero había un impulso tangible hacia una verdad compartida, algo que podía sellar incluso las fisuras más profundas. La luz del sol se filtraba a través del ventanal, iluminando el polvo suspendido en el aire, una metáfora de su situación, flotando al borde de una revelación. María sintió que su corazón latía más rápido. Había llegado el momento de mostrarle que no se estaba hablando de culpabilidad, sino de crecimiento. Era un momento decisivo cargado de significado. Cuando su mirada se encontró de nuevo con la de él. Lo entendió, abrigaba la esperanza de que su viaje individual no tuviera que ser tan solitario. Dame una señal de que estás dispuesto a enfrentarlo. Esa solicitud se convirtió en el nuevo norte de su conversación. Ella esperó, ansiosa pero lista para cualquier respuesta. ¿Sería este el peldaño que ambos necesitaban para subir hacia la luz juntos o el final de un ciclo doloroso que se repetía? El tiempo parecía detenerse una vez más mientras el silencio hablara alto. Las palabras de María se desvanecieron en el aire. La atmósfera quedó impregnada de una fragorosa tensión, y ella comenzó a analizar su propia valentía. La decisión de ser sincera no había sido fácil, sino una declaración de independencia ante su propio miedo. Se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial en su vida, donde la autenticidad personal podía ser el motor de su crecimiento. La práctica de la honestidad se había convertido en una nueva herramienta. Sin embargo, usarla requeriría agallas para enfrentar las incógnitas que se avecinaban. Mientras su mirada se mantenía fija en él, su mente danzaba por caminos de reflexión. ¿Qué sería de su carrera si no se atrevía a ser fiel a sí misma? Había pasado demasiado tiempo en cargos que le resultaban vacíos,
tratando de calzar su ser auténtico dentro de estructuras que no la representaban. Su trabajo siempre había sido un espejo distorsionado, reflejando lo que todos esperaban de ella. Era tiempo de cambiar eso, de forjar una realidad que se ajustara a su propio reflejo. Sin embargo, su progreso personal no solo dependía de ella. El crecimiento compartido estaba en juego, y en ese momento, parecía que él estaba apenas comenzando a vislumbrar esa verdad. La lucha interna que enfrentaba era la misma que ella había experimentado, un eco de sus propias batallas. En su deseo de asistir a su transformación, se repitió en voz baja que no podía volver atrás, que no iba a abandonar a nadie que quisiera cruzar la barrera que los separaba. La pregunta que formó en su mente resonaba con fuerza, y si su futuro profesional también podía resurgir de la misma vulnerabilidad que había comenzado a aceptar. La idea la emocionó, desbordando un sentido renovado de propósito. Esta revelación la empujaba a demostrar que la autenticidad no solo acercaba a las personas, sino que además podía abrir puertas a nuevas oportunidades en su carrera. ¿Sería el momento de considerar un cambio en su trayectoria laboral? Tal vez un cambio que la llevara a ser mentora de otros que luchaban con lo mismo. La imagen de ella compartiendo su viaje personal en un entorno profesional la retuvo con fuerza. Siempre había deseado inspirar a otros a ser honestos con sí mismos. La posibilidad de promover un ambiente auténtico en el que la gente se sintiera segura para ser vulnerable la llenaba de determinación. Había una chispa que iluminaba su interior, un horizonte que la guiaba hacia lo desconocido. Un espacio donde podría formar un camino de crecimiento personal y profesional al mismo tiempo. En ese instante, el rostro de él se transformó, una expresión de resolución cruzó su mirada. María sintió un alivio. Era un indicio, una señal de que estaba listo para dar el salto con ella. La idea de crecer juntos, de forjar un vínculo no solo personal, sino también profesional, estaba tomando forma en su mente. ¿Crees que juntos podemos inspirar a otros a ser auténticos también?, preguntó María, mientras su corazón latía con esperanza. La pregunta, cargada de posibilidades, parecía abrir un nuevo camino. Al momento, su deseo sincero de avanzar no solo era por ella, sino por ambos. Sin embargo, antes de que él pudiera responder, una sombra de duda cruzó su rostro. El diálogo no había terminado, había más capas que desentrañar. ¿Sería capaz de enfrentarlas? El aire era denso con las múltiples posibilidades. Y María supo que ese instante podía determinar su viaje hacia un futuro vibrante y lleno de significado. Había un desafío en ganar las batallas de uno mismo mientras se atravesaba la tormenta del crecimiento compartido. El silencio se hacía pesado de nuevo, y un nuevo dilema asomaba en la mente de María. ¿Podrían realmente convertirse en la fuente de inspiración que ambos deseaban ser, o el temor de los fracasos del pasado volvería a atarlos? La revelación de su potencial como pareja, no solo como amantes, sino como agentes de cambio, se dejaba sentir. Aunque el resultado permanecía oculto, intacto en la penumbra del futuro. ¿Podrían navegar juntos hacia esa luz o esa claridad se desvanecería al primer viento en contra? La respuesta parecía estar en el ambiente, lista para desvelarse. Y María se preguntó si el viaje había comenzado ya, aún sin saber cuál sería su destino final. La luz del día entraba por la ventana, iluminando el espacio donde María había enfrentado tantas tormentas internas. La conversación con su expareja, aquel encuentro que había plagado de nervios y dudas, había servido como el catalizador que tanto necesitaba. A medida que ambos compartían sus verdades y vulnerabilidades, se hizo evidente que todos esos momentos dolorosos habían allanado el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. «Estoy dispuesto a intentar», dijo él, con sinceridad en sus ojos. La respuesta clara provocó un alivio que llenó el aire a su alrededor, y María sintió que el peso que había estado cargando durante años comenzaba a desvanecerse. Esa simple frase simbolizaba el primer paso hacia un nuevo viaje,
no solo como pareja, sino como individuos decididos a crecer. Con cada palabra que intercambiaron, tomaron conciencia de que eran el producto de sus elecciones pasadas, pero que el futuro estaba por definirse. Era evidente que ambos habían estado atrapados en ciclos de dolor, y aquella conversación se transformó en un espacio seguro para soltar sus miedos más profundos. María relató sus deseos de ser un modelo positivo para sus hijos. Un reflejo de sus anhelos por un mundo lleno de empatía y conexión. Él compartió sus propias luchas, lo que había llevado a la ruptura y la forma en que el miedo lo había mantenido cautivo. María comprendió en ese momento que su viaje hacia la autenticidad no solo la beneficiaría a ella, sino que también podría inspirar a sus hijos a ser valientes en la expresión de sus verdades. Había encontrado una voz que resonaba en su interior y que no solo hablaba de sus frustraciones, sino también de su deseo de construir un ambiente donde ellos pudieran florecer felices y seguros. Después de una larga charla, decidieron que no habrían promesas vacías. Era tiempo de establecer límites y expectativas claras entre ellos, aunque esa fuera una tarea difícil de abordar. Reconocieron que el camino hacia adelante sería complicado, pero que la clave radicaba en mantener la comunicación abierta. Esa promesa de sinceridad se convirtió en el eje de su nueva relación. Un esquema que encajaba tanto en su vida personal como en la que querían construir como copadres. La conexión que se había reavivado en esa conversación fue palpable. Hablaron de la exposición de arte, a la que él deseaba asistir, y cómo el trabajo de María había comenzado a tocar no solo su propia vida, sino también la de quienes la rodeaban. Con la certeza de que su arte ahora era una extensión de su verdad, se sintió motivada a seguir explorando su identidad a través de cada pincelada. La pintura se convirtió en el vehículo perfecto para manifestar su crecimiento. Una vez concluida la conversación, María se sintió liberada. Era un nuevo amanecer, no solo el de su vida personal, sino el de su carrera como artista. Con los días, su presencia en el taller de arte se volvió más activa, llena de determinación para que sus trabajos sirviesen de refugio para otros, convirtiéndose en un faro de esperanza para quien también navegara en aguas turbulentas. Al pasar las semanas, su exposición, que había sembrado dudas y ansiedad al principio, se transformó en un símbolo de su evolución. Muchos asistentes quedaron impactados no solo por las técnicas, sino por las historias que cada lienzo evocaba. María entendió que su dolor y vulnerabilidad habían tejido un lazo unicornio entre su arte y el público, logrando el objetivo de llegar a aquellos que necesitaban escuchar un mensaje de esperanza. Al final de la exposición, uno de los visitantes se acercó y la felicitó. Tu trabajo no solo es bello, toca el alma. Es un recordatorio de que todos podemos encontrar un camino hacia la luz. Las palabras resonaron en su corazón como un eco renovador. Había logrado convertir su historia de sufrimiento en una fuente de inspiración. María se levantó cada día con un nuevo propósito: ser una voz auténtica para sus hijos y los demás, mostrando que aunque la vida presente desafíos y heridas, cada uno puede transformarlas en algo poderoso. Esa clara visión la llevó a contemplar su carrera profesional, donde se enfocó en ayudar a otros a encontrar su voz a través del arte, ampliando su papel como mentora y modelos a seguir. El viaje hacia el interior nunca cesaría, pero ahora, María había conquistado una confianza sólida. Aunque el pasado permanecía como una parte de su historia, el futuro estaba lleno de promesas nuevas. Al mirar por la ventana del café donde aquella conversación había florecido, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La vida era un lienzo en blanco, y con cada trazo que daba, confirmaba su compromiso consigo misma y su crecimiento personal. Había logrado enfrentar a sus demonios y sostener la mano de esa parte de ella que antes parecía imposible. María sonrió, un gesto genuino de satisfacción, sabiendo que había recorrido un camino que valía la pena, uno que la llevaban a ser la madre, artista y mujer que siempre quiso ser. Esta era su historia de superación, y la había escrito con valentía.
Ahora, más que nunca, estaba lista para vivirla en plenitud. Esta es la momentum de su propia vida, amigos. Necesitan suscribirse ahora al canal para seguir siendo testigos de historias inspiradoras que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino. Comenten sus propias reacciones y teorías sobre este final y lo que han aprendido. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que merecen conocer esta conclusión impactante. Es hora de hacer eco de estas historias de transformación.